La mayoría de los niños en el sur de México volverán a clases mañana. Un 70% de los profesores en Oaxaca retornarán a las aulas, pero anunciaron que continuarán movilizados contra la reforma educativa. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas afirmó que continuará con la huelga hasta lograr tumbar esa ley aprobada en 2013. Parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México retornará a clases. Después de 4 meses en paro de actividades y falta de consenso con el gobierno sobre la reforma educativa, el magisterio en el estado de Oaxaca celebró una asamblea en la que decidió iniciar el ciclo escolar 2016-2017 esta misma semana. Los docentes, protagonistas de multitudinarias movilizaciones, bloqueos y abandono de clases, modificarán la modalidad en la que piden a la administración de Enrique Peña Nieto mejoras para el sector y la reforma de la ley aprobada en 2013. El acuerdo contempla que los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación retomen labores este lunes y reinicien las clases de manera formal el próximo miércoles. Es decir, más de 200.000 estudiantes y 3.000 escuelas del estado serán reabiertas 2 semanas después del inicio oficial del año escolar. La sección 22 de la CNTE además acordó trabajar con un calendario distinto al impuesto por el gobierno y que será presentado en las próximas semanas. Este cronograma alterno carece de validez oficial debido a que el sindicato no tiene autoridad legal para determinarlo. Entre las determinaciones de la asamblea también se contempla continuar con las movilizaciones. Solo el 20% de los docentes de la CNTE de Oaxaca estará comisionado para participar en manifestaciones locales. Otro 10% podrá movilizarse en otras regiones del país. El conflicto magisterial en este estado del sur del país inició el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, rechazó la aplicación de la reforma educativa. Tras la detención de 2 de sus líderes por motivos distintos a las movilizaciones, la protesta recrudece e inician los bloqueos de carreteras. El desabastecimiento de combustible y alimentos obliga a un operativo federal para desalojar las vías. Acontecimiento que desencadena en los violentos disturbios de Nochixtlán y deja un saldo de 8 personas muertas. Desde entonces hasta este viernes el magisterio intentó en mesa de diálogo que el gobierno derogara la reforma educativa, hecho que no se contempla en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Contacto directo en Oaxaca, México, con Angélica García, es docente y además integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Señora García, buenas tardes. Y esta decisión que ustedes toman puede considerarse es la claudicación del paro, es decir, ustedes ya reconocen con esta decisión que no es posible derogar la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Buenas tardes a todas el auditorio que nos escucha. Primeramente decirles que no estamos claudicando en la lucha. Es Angélica García, vamos a restablecer la comunicación con ella, es integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su testimonio es clave en este momento para entender qué es lo que están pensando los maestros en México, si esta decisión de retornar a las clases y de presentar un calendario para continuar dando e impartiendo los contenidos educativos, pues es una claudicación o no a su interés, a su petición de derogar esa ley. Recordemos que el gobierno mexicano ha sido enfático en decir que la ley no se va a derogar y que la ley pues ya hace parte de un bloque normativo y que fue además aprobada por una amplia mayoría dentro de lo que el gobierno mexicano llamó en su momento un gran acuerdo por México. Entonces, esta decisión que están tomando los maestros de retornar a las clases, de comenzar el contacto de nuevo con los estudiantes, pues pareciera que hace parte de una nueva estrategia de los maestros de cara a lo que serán sus peticiones en el futuro hacia el gobierno y hacia las conquistas que puedan alcanzar. Señora Angélica García, ¿ya me escucha? Sí, ya recuperamos la comunicación. Retomemos esa pregunta, ¿es una claudicación? ¿Ustedes ya son conscientes que no es posible derogar la reforma educativa? No es, primero aclaramos, no es una claudicación, es una reorganización que estamos haciendo con nuestros alumnos y con nuestros padres de familia. Estamos convencidos que esa reforma, los artículos 3 y 73, que es disfrazada de educativa, no es la reforma que necesita México para transformar la educación en nuestro país. Por eso decidimos
en esta fase de la jornada de lucha que tenemos de manera permanente, regresar a nuestras aulas a reorganizarnos. La movilización continúa con un porcentaje de nuestros militantes movilizados. Vamos a enviar a la movilización, o vamos a participar en la movilización, el 20% en la ciudad de Oaxaca y el 10% en la Ciudad de México, hasta que logremos ese propósito de abrogar esta reforma educativa, que no es educativa. Nosotros la hemos caracterizado como una reforma administrativa y laboral. Sí, señora García, entonces mañana, cuando los estudiantes vayan a las aulas de clase, cuando vuelvan a los planteles, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Van a tener clase? De hecho, la decisión que tomó nuestra asamblea, porque nosotros acostumbramos este ejercicio democrático de estar analizando y decidiendo a través de las asambleas, y consideramos en regresar para reorganizarnos efectivamente como Estado de Oaxaca, un estado más dentro de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ustedes sabrán que somos 4 estados movilizados de manera total, que es el estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. En estas semanas en estos días estamos haciendo un proceso de análisis, de valoración, de consulta a nuestros compañeros militantes de la coordinadora. Oaxaca decide regresar a las aulas, no así los demás contingentes. Pero, profesora, tenemos que unificar esta decisión el día martes en la Asamblea Nacional representativa de los trabajadores de la educación. Pero, profesora, si mañana un niño del grado 5 de la primaria tiene clase de matemáticas, ¿él va a recibir la clase de matemáticas o no? Sí, las clases no inician el día de mañana. Van a iniciar el día miércoles. Mañana es llegar a las escuelas a hacer el trabajo organizativo con los maestros y con los padres de familia. Ok, las clases serían el día martes, pero serían en un calendario diferente al oficial. El día miércoles. El día miércoles, pero en un calendario diferente al oficial, lo que desde sectores del oficialismo, desde el gobierno, dicen que es algo ilegal porque la coordinadora no tiene la potestad para hacer eso. Bueno, sin embargo, nosotros en nuestra ruta de movilización, de resistencia civil y pacífica, estamos haciendo nuestro propio calendario alternativo, porque precisamente la educación alternativa que estamos proponiendo los trabajadores de la educación de Oaxaca y de la coordinadora, pues precisamente tiene que ver con los tiempos que nosotros empleamos para la formación de nuestros niños. El gobierno no ha considerado el trabajo que nosotros organizamos en las comunidades. Nosotros no estamos supeditados nada más al horario oficial. Hacemos trabajo fuera del horario oficial en nuestras comunidades, el trabajo comunitario con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia. Por eso tenemos ese vínculo directo con nuestras comunidades y que nos acompañan también en la lucha para transformar la educación en nuestro país. Es Angélica García, docente e integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde Oaxaca. Gracias por estar con nosotros. Gracias.